que Él vive. Amén, hermano. Segundo libro de Reyes 7. Cuando usted lo haya encontrado, me confirma con un fuerte amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Leo la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciera ahora ventanas en los cielos, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Bendito y poderoso Dios, Señor amado, digno de gloria, Señor, de honra, de alabanza, de adoración, de exaltación, al que está sentado en ese gran trono, Señor amado, y al que está sentado a la diestra del Padre, y al que fue dejado, Señor amado, en esta tierra para guía, Señor amado, para consuelo, Señor amado, aún para exhortación de nuestras vidas. Señor, adoramos tu nombre. Oh Dios mío, permite que tu palabra, que esta palabra haya cabida en nuestras vidas, que podamos, Señor amado, recibirla, que podamos valorarla, Señor, que no la tengamos en poco, que tal vez no miremos, Dios mío santo, el que utiliza, sino que creamos, Dios mío, el que la utiliza para gloria de tu nombre, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Declaro, Padre Santo, los aires libres, los contornos libres, Señor amado, toda mente, todo corazón libre en el nombre de Jesús, para que tu palabra, Padre Santo, haga su extraña obra, mi Señor, que mientras tu palabra es predicada, Padre Santo, haya milagro, haya señales, haya prodigios, Señor, los enfermos sean sanos, Padre mío, el que está cautivo sea libre, Padre Santo, oh mi Señor de gloria, porque nada podemos hacer si no es con tu poder, nada podemos hacer si no viene, Dios mío, del poder de lo alto. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, Señor, amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos, con una alabanza en sus labios. Podemos ver como nos dice la Escritura, hermanos, en esta preciosa noche, cuando nos habla que un profeta de Dios, amén, un hombre, hermanos, lleno del poder de Dios, da una palabra, hermanos, llena de unción, amén. El hombre, el profeta llamado Eliseo, sucesor de Elías, hermanos, un hombre de un testimonio intachable, amén. Cuando nosotros, hermanos, damos el testimonio que Dios anhela en su corazón, cada palabra que damos, cada palabra que hablamos, hermanos, se hace eficaz, amén. Cada palabra que decimos, hermanos, es creíble, amén. Cada palabra, hermanos, que hacemos, pero podemos ver en este pasaje bíblico que nos relata la Escritura, hermanos, que es Dios lo usa esa palabra profética, amén, para hablar, hermanos, porque el país Samaria estaba pasando por uno de sus peores momentos, amén. Era la capital de Israel, y estaba pasando una situación muy difícil, como usted y yo sabemos, ¿verdad?, que nos está sucediendo en Venezuela, amén, hermano. Un país al cual amamos, un país al cual sabemos que ustedes no dejan de orar por él, hermano. Sabemos que en este lugar y en Colombia han habido ayunos, vigilias, clamores por Venezuela, amén. Las redes sociales, hermano, toda la comunicación que da el auge, hermanos, mundial, están sobre los ojos de Venezuela. Así como diría alguien, Venezuela salió del anonimato, ¿verdad? Diría alguien, salió de lo de bar. ¿Por qué? Porque era un país, ¿verdad?, lleno de orgullo, lleno de altivez, pero con esta situación el mundo entero se ha dado, hermanos, a sentir compasión, a conmover su corazón por Venezuela, amén. Pero muchas personas se preguntan qué pasó, pero muchas personas se preguntan qué sucedió con Venezuela, amén, hermano. Y bueno, mi pastor Víctor Rey tiene mucha familia allá también, ¿verdad? Y también oye y también escucha, dice la palabra que oiremos de rumores, ¿verdad, hermanos? Pero hace exactamente 18 años, hermano,
Estuve en una iglesia aproximadamente 20 años, en otra iglesia, hermanos, que no era la obra, el movimiento, pero la pastora de ese lugar era una mujer de Dios, una mujer de oración, y ella una mañana en un ayuno nos dijo estas palabras y me dice: Dios me reveló anoche, decía ella, que desde el año 15 en adelante Venezuela iba a entrar en una situación cual nunca se ha visto antes, económica, de todas las índoles, hermanos. Y esta pastora decía: pero el Señor me decía, el que esté en ese tiempo verdaderamente plantado en mi palabra, ni la va a ver. Y yo oí, hermanos, esa palabra, y cuando empezaron todas las situaciones, hermanos, cuando uno empieza a meterse en el secreto de Dios, porque ese es el secreto, hermanos, y colocamos los ojos en el cielo y dejamos de colocar nuestra mirada en la tierra, hermanos, solamente vemos la gloria de Dios, amén. Y en el año 16, hermano, el 24 de enero, mi presbítero, el pastor Luis Hernández, por el cual, hermanos, estoy por misericordia de Dios y también con su autoridad y la autoridad de mi supervisor, el hermano Ricardo Manrique, hermanos, se abrió un pequeño campo, se abrió una pequeña localidad, hermanos, y también llamada Libertad. O sea, yo vengo de libertad a libertad, amén, hermanos. Y se abrió una pequeña, una iglesia muy chiquitica. Y se hizo una campaña, hermanos, y en ese momento llegaron paralíticos, llegaron personas con enfermedades terminales y muchas cosas, hermanos. Y se inició la campaña, empezó a dar el auge, pero, hermanos, ni remotamente que a los 3 días de campaña mi presbítero me llama y me dice: hermana, necesitamos una persona para trabajar en este lugar. Y yo le dije: qué bien, pastor, bueno, me alegro. Y me dice: no, lo que pasa es que la persona que Dios ha colocado en mi corazón y por la cual oramos, hermano, es usted. Y yo, hermanos, quedé en shock, en silencio, y yo le dije: porque nosotros mismos nos subestimamos, hermanos. Nosotros muchas veces creemos que somos buenos para algo y que no servimos para otra cosa. Y yo le dije a mi presbítero que no, que buscara otra persona, que yo no me sentía capaz, que por favor. Él me dijo: hermana, mire, es por unos días. Usted solamente agarra unos días, nos colabora y ya. No solo se inició la campaña, hermanos, no había muchas almas, no había tal vez los sillas, no había micrófono, no había nada, hermano. Entonces yo oraba y yo decía, humanamente, hermanos, yo decía en mi corazón, y decía: bueno, pero aquí pues no hay nada, aparte de la situación como está en el país. Y yo decía: pero bueno, Señor, si esta es tu voluntad, yo la asumo, hermanos, con temor y temblor, pero lo hice en obediencia al Dios del cielo, amén. Y tomé la responsabilidad en ese lugar. Y yo le dije: bueno, pastor, si es por unos días, bueno, amén, yo le colaboro por unos días. Usted me dice hasta cuándo. Y yo recuerdo muy claramente la sonrisa que él dio, hermanos. Porque uno a veces entra así, como diría alguien, inocentemente, ¿no? Y empecé, hermanos, a empezar a llevar los cultos. Y ya me iniciaron con escuelas dominicales, porque yo... Dice el pastor, una escuela dominical hermano, es el termómetro del cristiano, amén. Si un cristiano, hermano, pierde su escuela dominical, ahí algo está pasando. Y empezaron a mandarme a enviar las escuelas dominicales, y pasaban, hermano, las personas y entraban a la iglesia, casi no habían sillas, y entraban a oír la palabra. Y empezamos a ver, hermanos, cómo ese hombre que venía en silla de ruedas empezó el Señor a levantarlo, amén. Cómo esa mujer que estaba con enfermedad terminal empezó el Señor a sanarla. Como, hermano, a veces visitábamos a una anciana que estaba demente, hermano, botando espuma por su boca, y orábamos, hermano, y ya ahorita es una columna de bendición en la iglesia, amén, hermano. A Dios le damos la gloria, amén. Esta es una iglesia que ha sido una iglesia pequeña, una iglesia, como diría alguien, nació, hermanos, una flor en medio del pantano. Pero ¿qué pasa, hermanos? Viendo la gloria de Dios, amén, viendo el poder de lo alto para gloria de su nombre. También han transitado muchas personas, también hemos prácticamente, porque nosotros como pastores sabemos que todo el que entra a la iglesia viene, escucha y se va. Pero siempre, hermanos, queda en nuestro corazón, hermanos, esa persona. Siempre queda un libro, queda un nombre, y nosotros siempre oramos: Señor, donde vaya, Dios mío, ayúdale, bendícelo. Ojalá que no se vaya a descarriar. Ojalá que tome, Señor amado, que valore la palabra que se le predicó. Entonces han pasado casi por espacio de 80 almas en esa iglesia tan pequeña, hermano. Algunos vienen, duran unos meses y se retiran. Otros quedaron plantados. Pero, hermanos, por misericordia de Dios, la obra sigue avanzando.
avanzando, amén. La obra sigue adelante, amén, hermanos. Una joven tenía 14 años de ser una joven estéril, casada y no podía tener hijos. También, hermanos, el Señor hizo su obra y ya tiene una hermosa bebé por misericordia de Dios, amén. Entonces lo único que vemos es la gloria de Dios, hermanos. Lo único que vemos son los milagros de Dios. Que no hay transporte, no hay. Hermanos, que si usted escucha en Venezuela que no hay muchas veces, tal vez alimento no lo hay. Pero si nosotros colocamos la mirada en el Dios del cielo, hermanos, vemos abundancia, amén. Vemos abundancia para gloria de su nombre, amén. Y eso es lo que yo he experimentado en todo este tiempo, hermano. Desde niña, hermanos, prácticamente a los 10 años trabajando, me llevó mi madre a trabajar en casas de familia y trabajando en un lado, en otro, hermanos, después haciendo un curso de costura y después, hermanos, después de hacer ese curso de costura, empezar a tener la responsabilidad de pagar alquileres, ¿verdad? Mi papá tenía una vida muy, muy triste, hermano, por medio del alcoholismo, y tenía yo que responder con mi hermana por el alquiler, por el mercado, y en ese mundo me crecí, amén. Pero ¿qué sucede, hermano? Que en la misericordia de Dios el Señor me llamó para sus caminos. Pero nosotros muchas veces nos hablan, nos predican y nos dicen, y tenemos a veces el evangelio en poco, hermano. Porque el todo no es una falda larga, un cabello largo. El todo es tener de verdad arraigado a Cristo en el corazón, amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, por desobediencia, entonces salí, hermanos, en estado de embarazo a los 21 años de edad. Y cuando ya voy a dar, hermanos, a mi hijo a luz, ya él tiene ahorita 20 años, fui, hermano, y como lo tuve prácticamente sin casarme, pues eso para la familia fue un efecto muy duro. Y recibí el rechazo de mis padres. Y en ese momento, hermano, voy yo a tener a mi hijo y vengo saliendo de la clínica. Mi madre, que era de un carácter muy fuerte, hermano, porque no tenía Cristo en su corazón, me lleva hacia un cuartico, hermano, de 2x2. Ahí me meten en ese cuartico, hermano, y en ese cuartico paso yo mi estadía, hermanos, de la dieta. Una joven, hermanos, tal vez sin experiencia, una joven sin saber cómo cuidar un bebé, una joven, hermanos, que solamente me dedicaba a trabajar, ¿verdad?, para poder traer la manutención para la casa. Y entonces, hermanos, a los 13 días, a los 12 días de haber dado a mi hijo a luz, hermanos, empezó en mi corazón, hermano. Diría alguien como ese arrepentimiento, esa humillación, eso de haber dicho, bueno, he pecado contra el cielo, he pecado contra mi familia, hice lo malo, porque uno tiene que reconocer cuando falla, amén, hermano. Y me humillé ante el Dios del cielo y recuerdo que sin fuerzas en el cuerpo, hermano, sin tener aliento, recuerdo que me arrodillé en un rinconcito y empecé a clamarle a Dios del cielo porque no había nadie humano a quien yo pudiese, hermano, decirle, mire, colabóreme en esto o en aquello. Pero me tiré de rodillas, hermano, y empecé a clamarle a Dios y le dije, Señor, mire, le pido que me ayude, le pido que me perdone, le pido que me le dé fuerzas a mi cuerpo, Señor. Y si usted, Señor mío, me da fuerzas a mi cuerpo y yo puedo levantarme de esta situación, yo le voy a servir hasta el último día de mi vida, amén. Eran 12 días, hermanos, y a los 13 días de haber tenido a mi hijo, hermanos, me levanté. Recuerdo que limpié la casa, recuerdo que también, hermanos, lavé, recuerdo que cociné, recuerdo que agarré a mi muchacho, hermanos, y me fui a buscar trabajo y efectivamente me dieron trabajo y empecé a trabajar, pero también, hermanos, busqué rápidamente una iglesia cristiana. No es del movimiento, pero empecé, hermanos, la busqué y empecé a congregarme, hermanos. Empecé a buscar a Dios porque habíamos hecho un pacto él y yo, amén, hermanos, de decirle que yo le serviría hasta el último día de mi vida, amén, que Dios me ayude, amén, que Dios me dé las fuerzas, amén, hermanos, para poder cumplir esa palabra. Y recuerdo que empecé a congregarme y la pastora de ese lugar, hermanos, empezó a darme consejos, empezó, hermanos, a animarme, porque nosotras quedamos muchas veces subestimadas, creemos que ya no valemos nada, que no servimos para nada, amén, hermanos. Y lo primero que esa mujer me dijo fue estas palabras, hermano: aquí en este camino Dios no quiere mujeres quejambrosas. Dios quiere mujeres valientes, mujeres guerreras, mujeres echadas para adelante, amén. Que si tiene un hijo que es madre soltera, siga adelante y siga perseverando, amén. Pero la cosa se me arregló en el mundo espiritual, hermano. Pero en mi hogar no fue así. En mi hogar empezaron los problemas más fuertes, amén. Porque mi padre, hermanos, estando en el alcohol, empezaba, hermanos, a maltratarme, a maltratar a mi hijo, a maltratar a mi vida. Pero mi madre empezó, hermanos, a notar esa
esa situación. Y empezó a decirme, mire hija, perdóneme por lo que pasó, perdone por no haberla ayudado, pero de aquí en adelante tiene una mano amiga, amén. De aquí en adelante yo voy a empezar a colaborarle con su hijo. Y ella, hermanos, tomó la responsabilidad de mi hijo y yo seguía trabajando para traer, hermanos, para el hogar. Pero cada vez que llegaba del culto, hermano, escuche bien, me encontraba con la experiencia de que mi padre a veces me estaba esperando ebrio, con un cuchillo en la mano, hermanos, y tenía que correr a esconderme en X lugar para que él no me encontrara, amén. Porque fue fuerte, hermano. Mas sin embargo yo le decía al Señor, igual sigo avanzando, Señor. Igual sigo avanzando, Señor, porque la única ayuda que yo tuve espiritualmente fue usted. Y usted me ayudó, me fortaleció, Señor. Y hasta el último día de mi vida que me ayude le voy a servir, amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Pero yo en mi mente pensaba y quería, hermanos, que era limpiando la iglesia solamente, que era colaborando con los pastores en lo que ellos me mandaran, hermanos. Jamás en la vida llegué a imaginar que Dios me tendría predicando su palabra, y menos, hermanos, en otra nación, amén. Pero a Dios es al que le ha placido, y por eso, hermano, donde yo voy, predico, hermano, su palabra en agradecimiento. Que me avergüenza lo que hice, sí, amén, hermano, pero que me arrepiento y estoy muy agradecida con el Dios del cielo, también lo predico, amén, hermano. Porque una cosa es haber caído, pero otra cosa es quedarse, hermanos, uno en ese fango, amén. Entonces podemos ver, y por qué dirá usted, pero qué tiene a colisión eso con el testimonio o con la predicación, hermano. Aquí podemos ver, hermano, que desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios nos ha descrito muchas situaciones o historias de hambruna, ¿verdad? Muchos reyes pasaron y experimentaron lo que fue una hambruna extrema. Ellos, hermanos, tuvieron que hacer tantas cosas que aquí podemos ver en esta historia, y usted la puede leer, ¿verdad, hermanos? En su casa, que ellos experimentaron hasta comerse la cabeza, ¿verdad, hermanos? De un asno. Era una situación precaria tremenda, amén. Era una situación muy fuerte la que esta situación estaban viviendo. Lo podemos ver, en Génesis también. Pero también podemos ver, hermanos, que hay muchas personas que quieren mantener su vida económica a punta de brujería, amén. Que el Señor reprenda las tinieblas. Que quieren, hermanos, tener el auge, las finanzas en alto a puntas, ¿verdad?, de brujería. Pero aquí por la palabra, hermanos, podemos ver que nos dice en el Salmo 104, y quiero que lo lea conmigo. Alábele porque Él vive, amén. Salmo 104, bendito el nombre del Señor. Lo que nos dice aquí la Escritura, a Dios damos la gloria. Del 13 al 15 nos dice la palabra: Él riega los montes desde su aposento, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. ¿Cuánto lo creen? Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. O sea que nuestro Dios, amén, hermano. O sea que aquí podemos, hermanos, entender que la obediencia, ¿verdad?, y la prosperidad van como, hermanos. Van de la mano, amén. La obediencia y la prosperidad van de la mano, amén, hermanos. Pero ¿qué sucede también? Que la desobediencia y la necedad van también de la mano, hermano. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender esto, hermano? Y usted tal vez se preguntará, o tal vez no me va a preguntar qué está pasando en mi país. Solamente usted se va a responder por medio de la palabra. O sea que la desobediencia y la necedad es la que ha traído esta consecuencia al país de Venezuela, amén, hermano. Y también como puede suceder en muchos países, y también como puede suceder en muchas ciudades, y también como puede suceder en muchos hogares, amén, hermano. Porque se puede entender que también así sean otros países, hermanos. También en hogares están pasando situaciones precarias, situaciones, hermanos, de hambre, situaciones difíciles. Pero, hermanos, se basa prácticamente por la desobediencia y por la necedad del hombre, amén. Porque nosotros nos apartamos de Dios, hermanos. Porque creemos que el leer en la mañana un poquitico la Biblia, por creer que nos vestimos como cristianos, porque venimos al culto y el pastor ya nos vio, hermanos, ya con eso yo soy un cristiano, hermano, 100%. Pero dice, hermanos, que la obediencia, hermanos, y la prosperidad van unidas de la mano, amén. Si usted quiere ver su hogar próspero, si usted quiere ver su ciudad próspera, si usted quiere ver su país próspero, nos toca a nosotros, hermanos, como cristianos, ¿verdad?, obedecerle al Dios del cielo, amén.
estar, hermanos, tomado de su mano. Alábele porque Él vive. Amén. Miren lo que nos habla también Apocalipsis 6:5. A Dios, hermano, le damos la gloria. Apocalipsis 6:5. Cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Nos habla también, hermanos, de la hambruna mayor que va a llegar. Esto no es nada, hermano, comparado para lo que se espera. Y yo realmente, hermano, no me quiero quedar. Yo no sé algunos, tal vez cuántos vivirán un evangelio, tal vez de apariencia, pero yo le digo: Señor, yo no me quiero quedar. Yo no quiero quedarme a experimentar lo que va a pasar en esta tierra cuando Él ya haya llevado a su pueblo a su presencia. Amén. Entonces debemos pedirle a Dios la ayuda, hermanos, el discernimiento. Y cada vez, hermanos, que usted escuche: pero ¿qué fue lo que pasó con Venezuela? Por desobedientes y por necios, hermano. Nosotros, yo soy venezolana, nací en Venezuela, hermano. Y de verdad que nos ha dolido la situación de nuestro país. Pero cuando vamos y le predicamos a los hogares, hermanos, y vamos y predicamos en las calles, hermanos, y predicamos a las almas, lo primero que hacemos es: mire, conviértase, arrepiéntase, para que vea la gloria de Dios. Para que usted vea que esta situación se acomode en su casa, se acomode en su hogar, en su familia. Amén, hermano. No, hermano, haciendo distinción política, porque nosotros no estamos para eso. Que por fulano, que por sutano, que por perencejo. No, hermano, es nuestra desobediencia la que trae, hermano, la ruina, la que trae, hermano, la calamidad. Amén. Pero entrando, hermanos, al tema, cuando nos habla aquí de cuando nos dice: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. ¿A cuánto les encanta oír palabra de Jehová, hermano? ¿Cuántos han venido a oír palabra de Jehová? Amén. Y dice: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá un seah de flor de harina 1 siclo y 2 seas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Amén, hermano. Esta palabra, hermanos, es para nosotros como venezolanos algo refrescante, ¿verdad? Algo, hermanos, de ánimo, algo, hermanos, de credibilidad, de decirle: sí, Señor, bueno, usted hará lo que tenga que hacer. Amén. Pero también nos dice acá, hermanos, en el segundo versículo: y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Amén. Mire qué tremenda palabra, hermano. Este hombre, era un príncipe, no era cualquier cosa, hermano. Era un hombre, verdad, con vestiduras, verdad, de honor. Un hombre, hermano, cuyo el rey apoyaba su brazo. Y si el rey apoyaba su brazo sobre él, hermano, era porque era alguien de ¿qué? De confianza. Alguien, hermanos, en quien el rey de verdad depositaba toda su confianza. Alguien en quien el rey le decía: bueno, cualquier cosa, usted está ahí. Pero dice que él fue el que respondió a la palabra de Jehová, hermanos. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en hablar algo en contra de la palabra de nuestro Dios. Amén. No importa lo que vean nuestros ojos, hermano. No importa lo que se esté moviendo a nuestro alrededor. Pero si Jehová está con nosotros, hermanos, mire, todo va para adelante. Amén. Alábele porque Él vive, hermano. Y dice la palabra, hermanos, en el versículo 3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Amén. El primer título, hermanos, que Dios me regaló en este precioso aniversario, no sé quiénes lo recuerdan. Y el segundo. Y este tercero, hermanos, es para que Dios pueda usarte. Amén. Si nosotros nos perdemos los sentidos espirituales, hermano, y nos decimos: bueno, no perdamos nuestra bendición, ¿verdad? Porque todo lo puedo en Cristo. Dios puede usar nuestras vidas. Amén, hermano. Podemos ver que este hombre era un príncipe de Israel, un hombre, hermano, de honor, un hombre, hermanos, de honra. Pero podemos ver que aunque tenía una vestimenta real, su corazón, hermano, no estaba conforme al corazón de Dios. Amén. Su corazón estaba apartado de Dios, hermanos, para él haber proferido estas palabras. Por eso, aunque nosotros estemos en la
situación que estemos en Venezuela, Dios nos guarde, hermano, de nosotros venir a decir, no, es que yo me acosté sin comer. Es que yo me levanté, hermanos, y como yo soy de Venezuela, no hubo nada en la mire, hermanos, estaría mintiendo y Dios me guarde, amén. Porque yo hasta aquí he visto la gloria de Dios, amén. Yo hasta aquí he visto el poder de Dios, hermano. Yo hasta aquí he visto su inmensa bondad, hermanos, a favor de mi vida, de mi familia. Mire, hermanos, aún de los que están alrededor, hermanos, cerca de los contornos, hemos visto el poder de nuestro Dios, amén. A Dios damos la gloria, hermano. A Dios damos la gloria, alábele, alábele, alábele. La mano de Jehová no se ha cortado, hermano. La mano de Jehová no se ha cortado para bendecir a su pueblo, amén. Pero aquí podemos ver, hermanos, que eran 4 hombres leprosos. Eran 4 hombres, hermanos, que humanamente, verdad, no valían nada. Eran 4 hombres, hermanos, que si la sociedad los veía, hermanos, ¿cómo haría? Si eran leprosos, ¿verdad? Yo creo que la sociedad los miraría de lejitos, ¿verdad? Porque la escritura nos relata claramente, hermanos, en Levíticos 13 y 14, y da una serie, hermanos, de leyes, ¿verdad? Para los leprosos. Cuando alguien, hermanos, se empezaba en su casa o en el trabajo y se empezaba o se veía la mancha o alguien le veía la mancha, le decían a ese hombre, mire, corra para donde el sacerdote. Escuche bien, hermano. No podía correr para donde el amigo, para donde el vecino, no podía correr, hermanos, para donde la mejor, la persona que más amaba, sino tenía que correr para donde el sacerdote. Por eso, hermanos, cuando usted se vea que tiene como que algo que realmente el enemigo le está atacando, corra al sacerdote, hermano, corra al hombre de Dios, corre, hermanos, y dígale, mire, auxilio, necesito la ayuda, necesito una oración, necesito que me aconseje, necesito que haga algo, amén. El leproso, hermanos, tenía que correr rápidamente donde estaba el sacerdote, buscarlo, hermano. E inmediatamente empezaba, hermanos, el sacerdote a empezar, hermanos, porque usted no sé si sabía, pero todo pastor, hermanos, todo ministro de Dios tiene una serie, ¿verdad?, de cargos. No es únicamente venir, hermanos, a dar la palabra. A veces tenemos que hacer de médico, a veces tenemos que hacer de legislador, a veces tenemos que hacer, hermanos, de consejero. Hermanos, a la hora que el pueblo lo necesite. A veces llaman, qué sé yo, 4, 3 de la mañana. Pastora, mire, me está sucediendo esto y uno tiene que empezar, hermano. Mire, cálmese, mire, contrólese, no vaya a hacer nada malo. Vamos a empezar y empezamos, hermanos, a tratar de reanimar a esta persona. Pero el sacerdote veía que llegaba, hermano, la persona y la persona tenía que, hermanos, desnudarse delante del sacerdote. Y él empezaba, hermanos, a examinarlo completamente para ver dónde más tenía otra mancha. Mire qué tremendo, hermano. Tenía que empezar, hermanos, a examinar el cuerpo de este hombre o de esta mujer y empezar a decir, si era mujer se cubriría, pero él empezaba a examinarlo porque él tenía que hacer en ese momento de médico y él tenía que hacer en ese momento de legislador, hermanos. Tenía que empezar, hermanos, a describir si verdaderamente era lepra o era solamente un sarpullido, amén. Entonces él empezaba, hermano, a mirar la enfermedad y empezaba, ¿verdad, hermanos? A mirar si había alguna mancha. A ver, hermanos, ¿verdad? Si tenía, qué sé yo, empezaba la piel, el vello de la piel a colocarse blanco, hermanos. O empezaba la piel a hundirse. Yo no sé, ¿verdad, Pastor Víctor y Pastor Luis? Pero yo no sé cómo en ese momento se sentiría el corazón de una persona que tuviese la lepra, ¿verdad? Tal vez el corazón le saltaría, tal vez se arrepentiría de todos sus pecados, le diría, Dios mío, mire, yo me arrepiento que yo hablé, que yo murmuré, que yo hice, pero no vaya a permitir que sea lepra, que sea algún sarpullido, que sea algo así, pero que no sea lepra. Hermanos, entonces el sacerdote lo miraba, hermano, lo escaneaba de cabeza a pie, de pie a cabeza y empezaba, hermano, a orar, me imagino, a clamar a Dios misericordia, pero llegaba y le decía, vaya y se esconde 7 días. Él iba, hermanos, y tenía que esconderse en esos 7 días. Muchas veces, hermanos, nosotros como pastores, hermanos, mire, mañana hay ayuno, hermanos, mire, venga para que ore. Y a veces, hermanos, el pueblo no tiene las fuerzas o las ganas de venir a un ayuno, hermano. Pero en este tiempo tenían que esconderlo por espacio de 7 días, amén. Allá no era si él quería, allá era que tenía que esconderse por espacio de 7 días. Y en esos 7 días, hermanos, el sacerdote lo volvía a mandar a llamar, pero ya no podía entrar al campamento, hermano.
Ya él tenía que quedarse afuera. Y llegaba el sacerdote y salía. Usted sabe lo que es eso, hermano. O sea, públicamente tener que ser humillado, avergonzado, porque el pueblo lo veía y decía, no, ese hizo algo cometió, porque la lepra era, hermano, señal de pecado, amén. Y el sacerdote salía, volvía, hermanos, y lo examinaba, volvía y miraba a ver, hermanos, que de verdad no fuese a tener, hermanos, el vello blanco, que de verdad esa mancha blanca no se hubiese extendido por todo su cuerpo, que la piel no se hubiese hundido, hermano, porque si eso llegaba a acontecer, automáticamente el sacerdote, hermanos, tenía que declararlo inmundo. Le rapaban la cabeza, hermanos, se le quitaban las pestañas, las cejas, el vello de todo su cuerpo y le rasgaban sus vestiduras, hermano. Mire qué tremendo, hermano. Llegaban y le rasgaban sus vestiduras a estos leprosos y automáticamente ellos quedaban separados, hermanos, de su esposa, de sus hijos, de su familia, de la ciudad, y eran expuestos, hermanos, a que todo el pueblo los mirara, y ellos tenían que salir con la cabeza rapada, agachada, caminando, sus vestidos rasgados, y empezar a declarar la palabra: inmundo, 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 y salir, hermanos, a pararse afuera, hermanos, de la sociedad, afuera, hermanos, del campamento, afuera de sus seres amados. Mire qué historia, hermano, tan tremenda. Y podemos ver, hermanos, que cuando la palabra relata que cuando no era lepra, ellos podían hacer una serie, hermanos, de purificaciones, de sacrificios. El sacerdote, él decía lo que tenían que traerle, y ellos empezaban, hermanos, con el sacerdote a hacer las purificaciones, el sacrificio. Pero el que no, hermano, le detectaban que era lepra, hermano, era completamente desarraigado, hermano. Él tenía que salir fuera del campamento, amén. Así como le sucedió, hermano, también Moisés experimentó lo que fue una lepra momentánea. Cuando él, hermano, Dios le manda que meta su mano en su seno y la saque, y la tenía leprosa, y cuando le dice que la vuelva a meter, ya le salió sana. Pero también dice la escritura que su hermana sí experimentó una lepra, hermano, por espacio de 7 días. Ella tuvo que, hermano, salir fuera del campamento, siendo la hermana del sacerdote, hermano. Porque es que el ser familia, tal vez, o hijo, alguien del pastor, no nos garantiza la salvación, hermano. Esto es individual. Eso es cada uno de nosotros luchando por nuestra salvación, amén, hermano. Y esta mujer también, hermanos, el Señor le colocó la lepra y tuvo que salir fuera del campamento 7 días. En esos 7 días, hermanos, su corazón tuvo que haberse humillado. Ella tuvo que haber, hermanos, haberle dicho al Señor que la perdonara. Ella tuvo que humillarse, porque dice que aún sus hermanos intercedieron, hermanos, ante Dios por ella, amén. Y Dios le dio el privilegio de volver, hermanos, al campamento, de volver a gozarse, porque era la que también tocaba, ¿verdad?, los panderos. Para gloria de Dios, amén. Pero también podemos ver, hermanos, en otro personaje llamado Naamán, que experimentó lo que era una lepra, ¿verdad? Dice que tenía que salir fuera del campamento, que no podía estar, hermanos, incluido dentro del pueblo. Pero ¿por qué cree usted que Naamán, hermanos, estaba leproso y caminaba por todas partes? ¿Por qué usted cree que él hacía eso? Alguien que me responda. ¿Por qué? Según, hermanos, nos relata la escritura, Naamán era un hombre que era, ¿verdad?, era poderoso, era grande, ¿verdad? Era alguien con bastante poder, pero también era un hombre arrogante, hermano. Un hombre altivo, claro, no era del pueblo de Israel. Él no se iba a sujetar a las leyes, ¿verdad? Pero sin embargo era leproso y estaba por todas partes, porque sabemos que la lepra, hermanos, era una enfermedad infecciosa. Una enfermedad que cuando la detectaban tenían que sacar, hermanos, al enfermo rápidamente del campamento para que no se propagara. Pero este hombre, hermano, iba como quien dice, como sin nada por todas partes. Lo que pasa es que la misericordia de Dios es grande, hermano, y muchas veces nosotros sin merecerla, amén. Porque dése cuenta que esta jovencita, a la que él llevó cautiva, la sacó de su pueblo, la sacó de su parentela, ¿verdad? La llevó tal vez a ver y a experimentar cosas que ella nunca había visto. Porque yo me imagino que cuando esta joven, que no dice su nombre, sino solamente dice que era la sierva de Naamán, le dice a su esposa que lo lleven a este hombre para que el profeta ore por él. Hermanos, era una joven con un corazón limpio, amén. Porque yo no sé usted, no sé yo, no, como nosotros somos tan nobles, si nos llegasen a llevar cautivos, que Dios nos guarde, y vemos a que nuestro jefe o el que nos llevó cautivos está enfermo, diríamos nosotros en la mente, uy, ojalá se muera, ojalá que se muera, porque mire
Ella no, hermanos. Ella dice la escritura que rápidamente le dijo a su esposa, mire, llévenlo para tal lugar. Yo sé que si él ora por él será sano, amén, hermano. Y sin embargo este hombre, en medio de su arrogancia, de su altivez, fue, hermano, hacia el profeta. Pero como él era Naamán, él quería, verdad, que le impusieran manos y que le hablaran, qué sé yo, hermanos, en otros idiomas, y quisieran y deshacieran y lo honraran. Pero cuando le fue dicho, hermano, lo que él tenía que hacer, a él no le gustó. Cuando le dijeron, vaya y se zambulle en el río Jordán, ¿verdad? Un río, hermanos, que no era cualquier río. Por eso él lo discriminó. Por eso él tuvo en poco el río Jordán. Porque el río Jordán, hermano, era uno de esos tipos de ríos que era como diríamos, alocado. Un río donde todas las ciudades vecinas echaban, hermano, todos los animales muertos. Era un río que ya prácticamente olía mal. Y por eso él no quería meterse en ese río. Y él declaró la palabra, no hay ríos en otro lugar porque tengo que meterme en este. Pero hermano, es que cuando Dios tiene un trato, cuando Dios tiene un proceso en nuestras vidas, mire mi hermano, tiene que meternos por donde nos tenga que pasar, amén, hermano. A Dios le damos la gloria, amén. A Dios le damos la gloria, amén, hermano. Alábele porque Él vive. Y este hombre, hermano, dice la palabra que cuando todavía iban 6, ¿por qué le mandó a decir que se zambulliera 7 veces? Porque todavía era la 6ª vez y este hombre no dejaba su orgullo, hermano. No dejaba su arrogancia, pero ya cuando él vio la 6ª vez, me imagino que su corazón se conmovió, se compujó, se humilló. Y a lo que él salió, hermano, y se vio su piel como la piel de un bebé. Amén, hermano. Mire qué bello, como el Señor nos ve a nosotros cuando tenemos el corazón limpio. Él salió, su piel salió como un bebé, pero él dijo claramente, hermano, y él declaró la palabra y se fue donde el profeta. Y él se fue y le habló al profeta y le dijo, mire, recuerde que de aquí en adelante yo solo le serviré al Dios del cielo, amén. Pero también recuerde que mi rey me manda muchas veces a que vaya donde su Dios. Y él se apoya su mano sobre mi hombro, pero cuando él me obligare a que me inclinare, mire este hombre lo que declara, hermano, cuando él me obliga a inclinarme, yo me voy a inclinar, mi cuerpo se va a inclinar ante este Dios, pero mi corazón estará inclinado ante el Dios del cielo, amén, hermano. Alábeles porque Él vive, amén. A Dios damos la gloria, amén. Y también podemos ver claramente, hermanos, al rey Usías, un hombre, hermanos, que Dios le había puesto en honra, que Dios, hermanos, le había colocado en lugares altos, celestiales, pero podemos ver que su corazón se dañó, amén, hermano. Por eso cuando su pastor salga de la iglesia, cuando su esposa salga de la iglesia, cuando los líderes tengan que salir de la iglesia y lo dejen a usted encargado, hermano, que es una honra, cuando su pastor llegue, hermano, usted no vaya a innovar. No, que es que el pastor todos los días lo mismo, la misma monotonía. Levántese, siéntese, siempre una adoración, siempre una alabanza, siempre lo mismo. No, vamos a cambiar esto. No, hermano, volteemos las sillas al revés hacia allá. Este púlpito coloquémoslos allá, porque es que todo el tiempo lo mismo, eso cansa. Tengamos cuidado, amén, hermano. Porque este hombre quiso innovar, este hombre quiso pasar por encima de la autoridad que ya Dios había delegado, amén. Y a causa de eso dice la escritura que le cayó lepra, pero esta lepra nunca él fue sano, hermano. Él se la llevó hasta la muerte, amén. Entonces pidámosle a Dios, hermanos, esa gran misericordia para nuestras vidas. También la escritura nos relata de que bíblicamente hubieron leprosos colectivos. Cuando el Señor Jesucristo sanó, hermanos, a estos 10 leprosos, amén. Pero también hubo otro que Dios los sanó a él solito. Si usted escudriña la Biblia en su casa, hermano, esto lo puede ver claramente, ¿verdad? En San Lucas 17, 12 y 18. Usted estudia la palabra y ve, hermano, cuántas veces nuestro amado Salvador le pregunta al hombre y le dice, mire, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y el Señor, ¿qué dice la palabra, hermanos? Que al Señor no le dio asco. El Señor no dijo, y no, qué horror, que no, es que yo voy a orar por usted, pero trate de estar allá. O sea, usted allá y yo acá. Y no, hermanos, el Señor no le dio asco. El Señor tocaba. El Señor agarraba al enfermo y lo tocaba, hermano. Y le decía, yo sí quiero que sea sano. Yo sí quiero que sea sano, amén, hermano. El Señor lo tocaba y quedaba sano al instante, amén, hermano. De enfermedades, hermanos, que eran terribles.
Enfermedades, como les dije antes, ellos también tenían que colocarse campanitas, ¿verdad?, en sus túnicas. Y cuando, hermanos, en la ciudad se escuchaban las campanas, empezaba el pueblo a entender que venía un leproso de camino. Qué tremendo, hermano. Yo digo que si nosotros de verdad, hermano, nos metiéramos en estos personajes, en esta historia que han sido reales, hermanos, mire, viviríamos de rodillas delante del Dios del cielo. Porque en estos tiempos, hermanos, cuántos seres humanos pecan contra Dios, cuántos seres humanos no les importa blasfemar el nombre de Cristo, burlarse, hermanos, de Él, y sin embargo Dios tiene misericordia, amén. Siguen vivos, siguen sanos, siguen haciendo muchas veces sus maldades. Pero en este tiempo, hermanos, el que pecaba automáticamente, hermanos, salía la lepra sobre su vida, amén. Entonces aquí nos relata la escritura que habían 4 leprosos. O sea, como diría alguien, hermano, lo más desechable, lo que no servía estaba fuera del campamento. Aunque la ciudad estaba pasando hambre, aunque en la ciudad, hermano, estaba la gente que se mataba por el alimento, ¿verdad? Porque que nos falte todo, hermanos, menos la comida, ¿verdad? Y entonces dice que estos 4 leprosos estaban sentados a la puerta y empezaron a hablarse. Empezaron ellos a tener, ¿verdad? ¿Qué tiempo tendrían ahí sentados? No lo sabemos. Pero ellos empezaron a hablarse el uno al otro, hermano. Ahí no tenían pastor. Ahí no estaban en culto todos los días, hermano. Ahí no venían a escuchar la palabra. Estaban fuera del campamento como lo inservible, lo que no valía, lo que era digamos, el desecho de la sociedad. Aparte, hermano, viéndose sus cuerpos como cada día se deterioraban, como cada día, hermano, sus cuerpos venían tal vez cayéndose los pedazos de piel, tal vez malolientes, hermano, y sus ropas tenían que ser ropas andrajosas. Hermano, mira, es una situación triste. Es un cuadro que si usted y yo, hermano, de verdad analizáramos, diríamos: Dios mío, cuánta misericordia has tenido de mi vida, amén. A Dios damos la gloria, amén, hermano. Pero entonces estos 4 hombres empezaron a platicar entre sí, ¿verdad? Y a decir: no, mira, la situación está muy difícil. La situación está tremenda, Dios mío, tal vez como han dicho muchos, yo creo que nos tenemos que volar para otro lugar porque esto está grave aquí. Entonces ellos empezaron a hablar y hablar y hablar y dijeron: pero bueno, si aquí, imagínense, en la ciudad no nos quieren, porque la situación que nosotros estamos viviendo, pues entonces, ¿por qué no vamos para donde los sirios? Si ellos nos dieran la vida, pues viviremos, y total, si nos matan, pues nos están haciendo un favor, dirían ellos, ¿verdad, hermano? Pero, hermano, me llama la atención que dicen estos hombres, ¿verdad? Cuando ya estaban prácticamente siendo ya, digamos, la escoria de la sociedad, empezaron, hermanos, a levantarse, tal vez sin fuerza, hermanos. Tal vez ellos empezaron a caminar y tal vez no tenían fuerza porque estaban hambrientos, sus cuerpos realmente estaban débiles, pero ellos empezaron a caminar, hermanos, y irían platicando, ¿no? Tal vez recordarían: Dios mío, mi esposa está allá en Samaria, mis hijos, mi familia. Recordar, hermanos, cuando ellos podían tal vez estar en familia, cuando tal vez podían congregarse. Por eso siempre le digo, hermanos, yo a mi congregación: valores cada culto, hermano. Valores cada culto, y cuando usted salga de cada culto, no salga a su casa a murmurar, no salga a su casa, hermano, muchas veces a cuestionar la palabra. Usted reciba lo bueno y deseche lo malo, amén, hermano. Estos hombres empezarían a platicar, pero nos relata la escritura aquí claramente, hermano, que mientras ellos iban caminando, algo empezó a suceder en el mundo espiritual, hermano. Ellos empezaron a caminar, tal vez alguno iría sin una pierna, tal vez alguno iría caminando, pero iban los 4 caminando leprosos, hermanos. Y en el mundo espiritual empezaron a oírse estruendos, amén. En el mundo espiritual, hermanos, empezaron a oírse estrépitos de caballos, amén. En el mundo espiritual empezó, hermanos, a haber una lucha muchas veces, hermanos, entre las tinieblas y la luz, amén. Porque, hermano, Dios cuando quiere utilizar a alguien, hermano, no le importa su condición, no le importa, hermano, tal vez su estatus, su socialidad, no le importa tal vez, hermano, su capacidad. Él cuando quiere usar a alguien lo hace como sea, amén. Alábeles porque Él vive. Y dice la palabra, hermano, que ellos empezaron a caminar y a caminar. Miren lo que nos dice en el versículo 5, hermano, de segundo libro de Reyes. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había nadie allí.
Pero Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépitos de gran ejércitos. Y se dijeron los unos al otro: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Hermanos, solamente ellos tomaron una decisión. A ellos nadie les dijo tienen que hacerlo. Ellos solamente tomaron la decisión, se levantaron, empezaron a caminar y el Dios del cielo hizo lo demás. Amén. El Dios del cielo, hermanos, hizo el resto. Lo único que a nosotros nos importa es colocarnos en las manos de Dios. Lo único que nos importa es decirle: Señor, usa mi vida como tengas que usarla. Amén. Donde tenga que enviarme, Señor, envíame. Donde Dios le haya dado a su pastor la visión, hermanos, obedezcamos a la palabra. Amén. Porque después Dios lo que hace es sorprendernos. Después Dios lo que hace es dejarnos, así como cuando ellos entraron allá, hermano. Ellos fueron entrando y ellos dirían, tal vez irían atemorizados y tal vez irían diciendo: bueno, de todas formas yo me despido si no nos volvemos a ver. Señor, si todo lo que he pecado, perdóname. Pero ellos irían caminando con temor cuando empezaron a ver hermanos enseres, a ver vestidos, a ver oro. Y ellos empezaron, hermanos, a maravillarse. Amén. Empezaron, o tal vez estarían todavía asustados. Pero ¿qué fue lo primero que ellos hicieron cuando entraron, hermanos, a ese lugar? ¿Qué fue lo primero que ellos fueron a buscar, hermanos? La comida. Porque es que la comida es la que más mueve al ser humano. Amén. Y dice la escritura que ellos fueron y comieron y se saciaron, hermanos. Se saciaron, comieron hasta que ya la barriga les quedaría, que dirían que ya no aguantaban más, o que tal vez estaban que se vomitaban. Pero hubo un momento, hermanos, de reflexión en la vida de estos 4 leprosos. Amén. Porque Dios le dio la palabra profética y Él dijo: mañana a estas horas. Amén, hermanos. ¿Cuánto lo creen? Mañana a estas horas Dios iba a transformar, hermanos, a esa nación. Amén. Mañana a estas horas, hermanos, Dios iba a hacer algo que iba a asombrar a toda la nación. Pero nadie se imaginó remotamente que Dios iba a utilizar a 4 hombres, hermanos, que estaban prácticamente, eran ya lo antisocial. Amén, lo que no servía. Alábele porque Él vive. Amén, hermano. Que tal vez era, hermano, lo que ya no tenía vida, ¿verdad? Pero podemos ver que nos relata aquí la escritura, hermano, que dice que cuando los leprosos llegaron, empezaron a saciarse. Pero relata la escritura que ellos no se quedaron solo con esa bendición. Amén. Usted no se quede solamente con la bendición de la palabra. Usted, hermano, donde vaya, donde usted pueda ir, predique. Donde pueda ir, hable de Cristo. Porque es que el tiempo que tenemos es limitado. Amén. Hermanos, ellos se fueron y dice la escritura claramente que empezaron a decir: no estamos haciendo bien. De donde los habían sacado, hermano, de donde tal vez los habían señalado, de donde tal vez hasta se tapaba la nariz cuando ellos pasaban, dijeron: no estamos haciendo bien. O sea, si se llega a amanecer, porque ellos habían escuchado también que, hermanos, la palabra profética no es oculta, hermano. La palabra profética es, hermanos, para la iglesia, es pública. Amén. Y hay gente que dice: pero es que Dios no me habla, yo no sé cómo hacer que Dios use a fulano, que Dios use a sutano, que Dios use a perencejo, hermano. Y muchas veces su Biblia en su casa está cerrada. Amén, hermano. No la abrimos para realmente oír la palabra profética de Dios para mi vida. Amén. Pero dice que ellos escucharon. Dice: no, mire, si nosotros esperamos a que amanezca, a nosotros nos va a alcanzar el mal. Nos va a alcanzar el mal, nos va a alcanzar el mal. Y, hermanos, ¿ellos qué garantía tenían? No tenían ninguna garantía, hermanos. Ellos humanamente prácticamente no servían. Estaban esperando, era la muerte. Pero hubo una palabra, hermanos, a los cuales estos hombres le creyeron y dijeron: no, mire, vamos rápido y demos la palabra. Vamos rápido y demos las buenas nuevas. Amén, hermano. Vamos rápido y le demos la bendición que Dios nos ha dado. Amén. Qué sé yo, hermano, a veces uno como pastor estamos parafraseando, no estamos añadiendo ni quitando, Dios nos guarde. Pero tal vez ellos dirían: mire, mírase este vestido, ¿cómo le quedaba esta túnica? Míraselo usted. Se me dirían, porque ellos usaban ropa andrajosa, hermano. Pero dice la escritura que cuando ellos se devolvieron, hablaron, hermanos, y gritaron, porque no podían entrar, hermanos, al campamento. Ellos tenían que gritar desde afuera. Y tal vez ellos dirían: mire, somos los inmundos,
somos los inmundos. Y se acercarían y, díganos qué pasó. Y empezaron a dar las buenas nuevas, amén, hermano. A dar las buenas nuevas de bendición. A contar, hermano, lo que ellos habían visto y, hermano, lo que habían encontrado y cómo se habían saciado, amén, hermano. Y dice que en ese momento el rey diría, no, esto como que yo no lo creo mucho. Y mire lo que nos relata la escritura, hermanos. A Dios le damos la gloria, amén. En el 13, entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, hermano. ¿Cuántos caballos habían quedado? 5. Y dice, tomen ahora, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. O sea, ellos no habían creído, ellos no les creyeron. ¿Por qué? Porque ellos no daban credibilidad por la forma, hermano, en la que estaban viviendo. Pero dijo, pero mándelos a ver qué es lo que hay allá. Pero miren lo que dice la palabra, hermanos, en el 14. Alábele porque Él vive. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos. ¿Cuántos se gozan? Y enseres de los sirios, que los sirios habían arrojado por la premura, y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Amén, hermano. Conforme a la palabra de Jehová. O sea, como Dios lo había dicho, como Dios, hermano, lo ordenó, así tuvo que cumplirse. No importa que hubiese que tenido utilizar el hermano leprosos, amén. Si los príncipes, hermanos, que Dios tiene en alta estima, si los príncipes que Dios tiene, hermanos, en honra, no quieren hacerlo para problema, amén, porque Dios puede usar al que Él tenga que usar, amén, hermano, para que su palabra se cumpla, amén. Y empezó, hermano, la gloria de Dios a verse. Empezó el pueblo, hermanos, a regocijarse. Empezó el pueblo, hermanos, a alabar el nombre de Dios y a entender que este profeta era profeta del Dios del cielo, amén. Alábele, hermanos, porque Él vive. Alábele porque Él vive, amén, hermano. Alábele porque Él vive por los siglos de los siglos. A Él damos toda gloria, amén. De ahí en adelante, hermano, la Biblia no lo relata, ¿verdad, pastor? No habla de los leprosos, qué mal les sucedió. No dice que tal vez fueron sanos, la palabra no lo relata, hermano. La palabra no relata que tal vez pudieron volver a entrar al campamento porque eran leyes que tenían que cumplirse. Pero lo que sí quedó plasmado en este libro, hermano, fue que estos hombres fueron utilizados por el Dios del cielo, amén. Fue que estos hombres fueron utilizados por el Todopoderoso, amén, para que la palabra se cumpliese, para que la palabra, hermanos, tuviese efecto. Y también, amén, hermanos, para que ese príncipe que dudó del poder del Dios de los cielos, hermanos, también fuese avergonzado públicamente, amén. Y yo le digo algo, hermano, mi nación, mi país está pasando por una situación difícil cual nunca tal vez se había visto, pero yo le he creído al Dios del cielo, amén, hermano. Y yo no quiero ser una espectadora, hermano. Yo ser una protagonista del poder de Dios, amén, porque Dios le ha prometido a mi nación, hermanos, que vendrán cosas grandes. Dios le ha prometido a mi nación, hermanos, que vendrán cosas cual nunca yo había visto, hermanos, y yo le creo al Dios del cielo, amén. Yo le creo al Todopoderoso y yo le digo, Señor, yo no quiero mirarla de lejos, yo quiero estar ahí adentro, Señor amado, cuando empiece a llegar, hermano, la bendición, cuando empiece a llegar, hermanos, a entrar, cuando empiece, hermano, el Señor a dar la palabra profética y yo poder decir, yo la escuché, hermano, sí, yo escuché cuando el Dios del cielo dio esta palabra, pero no solo la escuché, hermano, sino que ahora la estoy viviendo, amén, ahora la estoy experimentando para gloria de su nombre, amén, hermano. Alábele porque Él vive, amén. Alábele porque Él vive, hermano.
Es el mismo Dios que le predicó, hermano, a estos hombres. Es el mismo Dios que habló con estos hombres. Es el mismo Dios, hermanos, que Dios hizo que mientras ellos caminaban, se escuchara estrépito, se escuchara, hermanos, que tal vez el pueblo enemigo empezara a atemorizarse, que el pueblo enemigo empezara a huir, que todos los brujos, los babalaos, los santeros, que el Señor reprenda, empiezan a sentir temor del Dios del cielo, amén, hermanos, del Dios del cual usted y yo le servimos, amén. A Dios damos la gloria por el Peshericate. No seas un espectador, hermano. No seas un espectador de las experiencias divinas del cielo. Sea un protagonista. Dígale, Señor, dame experiencia de tu palabra. Señor amado, háblame por medio de tu palabra, pero enséñame a creerte. Enséñame, Señor amado, a no ser como ese príncipe, Señor. Un hombre que vestía bien, un hombre, hermanos, que estaba dentro del pueblo real, pero su corazón era un corazón incrédulo, amén. Dios nos ha hablado palabra profética, hermanos, en Venezuela, y sé que también aquí en Colombia. Y sabe que nos ha dicho el Señor, hermano, por medio de su siervo, nuestro supervisor, el hermano Manrique. El Señor nos decía en un ayuno de pastores: mire, voy a levantar un pueblo. Nos decía, hermano, voy a levantar un pueblo, voy a levantar un ejército de lo más vil y de lo más menospreciado, decía el Señor. Y van a trabajar hombro a hombro con ustedes, pastores. Pero la gente que está afuera, la gente que lo va a ver, se va a sorprender. La gente que está afuera va a quedar atónita, va a quedar, hermano, sorprendida. ¿Por qué, hermano? Porque los que estamos a veces dentro de la cobertura de Dios, no le creemos a Dios, hermano. Entonces Dios tiene que excluirlo, hermano, y empezar, hermanos, a movilizar gente que no sirve ante la sociedad, gente que ha sido, hermano, señalada, gente que ha sido muchas veces, hermano, vituperada, pero Dios la coloca, hermano, para gloria de su nombre, amén. Y yo le he creído al Dios del cielo, hermano. Yo le he creído al Dios del cielo, amén. Cuando yo inicié en el lugar de libertad, hermanos, empecé con 0 miembros. No había nada, hermano. Ahorita prácticamente dentro de hace un mes bautizamos a 5 hermanos que humanamente nadie daba medio por ellos, hermano. Yo no sé si a los pastores les ha sucedido cuando tienen algún grupito para bautizar y no falta el que llegue y le dice: pastor, pero usted va a bautizar eso. Ese sí está usted sí tiene, o sea, usted oró para bautizar ese grupito. Nunca falta el que siempre llega, hermanos, a decir: pero usted sí de verdad oró. Porque yo no sé, pastor, yo como que, y lo ponen a uno a veces como que, ay, Dios mío, pero si lloré, o sea, Dios me mostró, yo he visto el cambio. Sí, pero, y a veces va uno casi llevándolos, hermanos, de la mano casi al lugar del bautismo, y uno dirá: ay, Dios mío, sí, yo sé que usted me habló, yo sé que usted me habló. Y hermanos, después de que esas almas son bautizadas y salen, hermanos, al servicio de la obra, nos dejan con la boca abierta, hermanos. Nos dejan perplejos a nosotros como pastores, y muchos que llevan años, hermanos, en la iglesia, que deberían dar mucho más, hermanos, se queda con la boca abierta, porque el que está empezando, el que no servía, hermano, el que todo el mundo nada va medio con ellos, el que Dios usa, hermano, para dar palabra a su pueblo, amén. Alábeles, porque Él vive por los siglos de los siglos, hermano. Y les dije que en ese grupito hay una hermana, hermanos, que no sabe leer ni escribir, y había gente que se atrevía a decirme: pero es que eso es algo, ¿cómo va a pararse en el altar y cómo va a predicar? Quisiera que algún día usted me acompañara, hermano, y la escuchara predicar, y para que se quede sorprendido, porque esto es poder de lo alto, hermano. Esto es poder del cielo, amén. Esto es el poder del Todopoderoso, amén, hermano. Porque Dios necesita restaurar nuestros corazones. Dios necesita restaurar en nuestras vidas internas, para que externamente, hermanos, se pueda ver algo. No importa que sus vestidos tal vez estén andrajosos, no importa que tal vez, hermanos, esté siendo tal vez el señalado, no importa que tal vez esté siendo el que no sirve. Si Dios dio la orden, hermanos, nada ni nadie lo puede impedir, amén. Alábele, porque Él vive, hermanos, por los siglos de los siglos.
No sabemos cuántos de los que están aquí ya Dios tiene preparados para el ministerio. Nosotros como pastores, hermanos, nosotros empezamos a ser discípulos, a preparar una serie de personas, hermanos, a enseñar la escritura, a irle dando, hermanos, directrices. Y yo estoy segura, hermanos, que ningún pastor le gusta que le hablen mal de su oveja cuando realmente la ama, amén. Siempre el pastor, cuando está empezando a preparar un grupo, siempre le ves el lado bueno, hermano. El lado bueno, el lado bueno. Así es el Señor, hermano. El Señor, como nos ama tanto, no nos ve los lados malos ni los defectos. Él nos ve a futuro lo que vamos a hacer en sus manos, amén. Él nos ve a futuro lo que nosotros vamos a hacer en las manos de nuestro Dios. Alábele porque Él vive, amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Dios quiere un pueblo que le sirva de todo su corazón. ¿Cuántos se gozan? Yo no sé usted, hermanos, pero yo sí quiero pertenecer a esa lista. Y yo le digo siempre a mi Señor en mis oraciones, hermanos. Y le digo, Señor, haga lo que tenga que hacer con mi vida. Si es de avergonzarme hasta públicamente, Señor, para que me enderezca como usted lo anhela, Señor, hágalo. Pero no permita o no me excluya de sus planes, Señor. No permita, Señor amado, que tal vez algún día yo hable como ese príncipe y que tal vez mi corazón se endurezca y que tal vez por ver la situación, hermanos, que acontece en mi país, yo tenga que decirle, no, Señor, ya ha pasado mucho tiempo. Usted habló, usted dijo, pero no se ve nada. Sino, hermano, poder decirle al Señor, no veo nada humanamente, Señor, no se ve nada, sino una nube muy pequeña como la palma de mi mano, Señor. Pero igual sigo creyendo a tu poder, igual sigo creyendo, Señor, a tus promesas. Y, Señor, si aún mis ojos terrenales no lo ven, no me importa. Me iré creyendo, Señor, en tus maravillas. Me iré creyendo, Señor, en tu poder. Alábele, hermanos, porque Él vive. Él vive por los siglos de los siglos, hermanos. Aprendamos a creerle a Dios del cielo. Aprendamos a confiar en sus maravillas y en su poder. La mano de Dios no se ha cortado. La mano de Dios sigue, hermanos, intacta para proveer, hermanos, para levantar, para sanar a su pueblo. Amén. Y aún a toda nuestra familia, alábele porque Él vive. Hermano, le invito a que se coloque de pie, coloque su mano en el corazón, hermano, y dígale, Señor, hable con el Señor, hermano, en esta noche. Oh, santo eres. Hermanos, aquí está el altar. El que quiera pasar, el que tal vez ha dudado, hermano, del poder de Dios, o el que tal vez quiera seguir viendo la mano poderosa del que vive. Hermanos, está el altar del Señor. Aquí está, hermanos, en su altar santo. Aquí está, hermano, la presencia de Dios que nos dice, oh, santo es tu nombre.